¿Qué pasa, gente? Una vez más en Mundo Híbrido. He de reconocer que no es un vídeo el cual me apetezca hacer, pero también he de reconocer que hay un montón de gente con un montón de ilusión a la hora de reproducir peces híbridos, y creo que hay que hacer un paréntesis y explicar cuáles son los inconvenientes de intentar hacer este tipo de cruces. Sin más, veámoslo. Bueno, lo primero que quiero decir, ¿vale?, a favor de la reproducción, sobre todo la reproducción de peces híbridos, es que no deja de ser un proceso bonito. El traer vida y traer nuevos peces al mundo es un proceso que puede ser bastante alentador, pero hoy quiero centrarme en cuáles son las desventajas y los inconvenientes de este tipo de procesos. A ver, lo primero que siempre recomiendo a la hora de intentar reproducir es que, como bien sabemos, la mayoría de personas que intentamos la reproducción de peces híbridos, lo que hacemos es poner una especie de base en donde la hembra va a depositar sus huevos, ¿vale? Ya puede ser un plato, ya puede ser un trozo de piedra, y lo que yo siempre recomiendo es que cuando la hembra pone muchísimos huevos, lo que recomiendo es que los quitéis al menos la mitad. ¿Por qué digo esto? Porque las hembras pueden poner hasta miles de huevos, ¿vale? Y aquí viene uno de los mayores inconvenientes, es que cuando reproduces tantísimos alevines hay un montón de competencia a la hora de alimentarse, y como es bien sabido, todos no se van a alimentar de la misma forma. Van a haber un montón de peces con un montón de retraso en su crecimiento, lo que eso no lo lleva a una vida saludable, lo cual también nacerán peces muy débiles y otros hermanos que serán el doble o el triple incluso de tamaño que muchos de sus hermanos. Entonces lo que yo recomiendo de un principio es quitar la mayoría de la puesta, la mayoría de huevos, sin eclosionar, y así os aseguráis que la puesta sea de menor número posible para que esos peces crezcan y se desarrollen de la forma más normal posible. Y bueno, como veis en imagen, aquí hay un montón de flower que reproducí hace unos años, y es evidente la diferencia de tamaño entre hermanos. Y bueno, aquí viene uno de los mayores problemas que hay a la hora de reproducir este tipo de peces, los peces híbridos. Y bueno, es evidente que tienen un punto de agresividad y un punto de sobreexcitación por encima del resto de peces que son más puros. Y aquí viene uno de los principales problemas, y es que se matan mucho entre hermanos. Hay una harta mortandad entre hermanos, se pelean, se matan, se comen unos a otros, y existe mucho canibalismo. Entonces es evidente que al haber mucha más competencia a la hora de alimento, hay un montón de peces que no llegan a la comida con tanta facilidad como otros de sus hermanos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, este no es uno de los mayores inconvenientes a la hora de reproducir peces híbridos, ya que hay varios problemas que son bastante más graves. Y bueno, hay una cosa que quiero dejar clara, es que cuando está reproduciendo peces híbridos, es evidente que las sangres están bastante distanciadas entre sí en su ADN y son compatibles a la hora de reproducirse, pero bastante distanciados en cuanto a su genoma. Entonces aquí es cuando empiezan a aparecer malformaciones y peces como los que os estoy enseñando en pantalla, algunos de los ejemplos, y estos chavales os lo puedo asegurar que no es de agrado. Es bastante común que salgan peces con deformidades en sus aletas, en la columna, un montón en las agallas, y peces con un crecimiento bastante reducido de lo que sería un pez normal. Y a ver, gente, no quiero hacer el vídeo excesivamente largo, pero otra cosa de la que sí que tengo que hablar respecto a la reproducción de peces híbridos es que la mayoría de personas que hay, por ejemplo, en nuestro país, en España, la gente suele ser más purista, le gustan las especies puras y peces que cuando tú los crías sabes lo que te va a salir, sabes cuál es el resultado. Sin embargo, en los peces híbridos esto no ocurre, y a veces salen resultados o que pueden ser muy bonitos, o resultados como ya os he enseñado antes, como con deformidades, o peces completamente que no los quiere absolutamente nadie. Vives en un país como en España, en el que la acuariofilia tiene
diferentes gustos en la mayoría de personas, como el aquascaping o el paisajismo, o peces bastante más pequeños que son más sencillos de mantener, y luego también que requiere bastante espacio en tu casa. No es fácil meter a una persona un pez en su casa de unos 30 centímetros, es más fácil meter guppies, platis, betas y peces así, por eso son tan populares y se venden con tanta facilidad. Sin embargo, chavales, si estamos haciendo cruces entre viejas, midas y peces por el estilo, quiero que tengáis claro de que no es negocio, sinceramente. Tomadlo siempre como un hobby, como una experiencia, pero que sepáis que no es negocio, chavales. Y bueno, gente, sé que es un tema que puede generar bastante debate, pero creo que es bueno hablarlo y es bueno ser conscientes de dónde vivimos, cuál es la afición, cómo está la afición, y si verdaderamente crees que va a ser un negocio, creo que estás en lo equivocado. Ahora, gente, quedaos porque os voy a dejar vídeos de peces que desechan en Tailandia, que Tailandia diría que es el país número 1 en esta afición, la acuariofilia, y quiero que veáis que cualquier pez de esos que desechan en lagunas que son naturales, y diría que estos gestos son poco éticos, para que veáis que cualquier pez de esos aquí en España sería un pez super top. Y si ellos no consiguen venderlos, imagínate tú. Sin más, gente, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita, comparte y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.